Mi nombre es Jean-Pierre y vamos a comenzar con el ejercicio de luz, ¿sí? Leamos la descripción, por favor. Nos dice, un rayo de luz de frecuencia, si de 4 por 10 a la 15 Hz, incide desde un medio con índice de refracción de 1,5. Me está diciendo que el índice de refracción con el que parte de un medio, en este caso un medio A, es de 1,5, ¿sí? Sobre un cubo que forma un ángulo, sobre este cubo que forma un ángulo de 45 con la cara superior de ese cubo. Es decir, que a mí no me dan este ángulo incidente. Este es el ángulo que se forma, ¿sí? El ángulo incidente. Pero a mí no me dan ese ángulo, a mí me dan el ángulo que se forma con la cara superior. Entonces, yo sé, por consecuencia, que esto completamente va a formar ¿qué? Un ángulo de 90 grados. El ángulo de la cara superior y el ángulo incidente van a formar un ángulo de 90 grados en conjunto. Es decir, que ¿cuánto le faltaría 50 para llegar a 90? 40. Listo. Seguimos. Sabiendo que el ángulo de refracción del segundo medio es de 30, me está diciendo y me da de dato que el ángulo refractado o de refracción es de 30 grados, ¿sí? Entonces me dice, indique cuál será la longitud de onda en este medio segundo. El resultado correcto puede ser aproximado, datos la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Perfecto. Para que se entienda acá lo siguiente es que a mí me dan de datos ya los ángulos y me dan un medio. Entonces yo puedo calcular el medio B. La pregunta es ¿cómo puedo calcular ese medio B? Con la ecuación de Snell. ¿Sí? La fórmula de Snell me dice que en un medio por el seno del ángulo de ese medio es igual al otro medio por el seno del ángulo. Bien, en este caso el medio B es el medio refractado y el medio A es el medio incidente. Es el ángulo incidente, perdón. Ahora, para que se entienda, ¿sí? Entonces, yo tengo los ángulos y también tengo el medio, acordarse que es el medio A, el que me dan, ¿sí? De 1,5. Me dice que se forma un ángulo, el medio de 1,5 sobre un cubo que forma un ángulo de 50. Entonces, ¿dónde estoy? En el medio A. Bien. Entonces, yo necesito calcular el medio B, el índice del medio B, el índice de refracción de B. Entonces, reemplazo, seno de 30 es igual a 1,5 por el seno de 40, porque tengo los ángulos. Entonces, yo quiero que este seno de 30, ¿cómo pasa al otro lado? Quedaría así, 1,5 por seno de 40 dividido el seno de 30, que sería todo eso igual a el índice de refracción del medio B. Entonces, ustedes agarran su calculadora científica, ¿sí? Y agarran y dicen esto. Bueno, el índice de B tendría que tener ¿cuánto? Es la pregunta. 1,9284. El índice del medio no tiene unidades. El índice del medio solamente es un valor numérico, ¿sí? Ahora, continúo. Para la segunda parte lo que tengo que ver es lo siguiente. Entonces, a mí me dan el índice, pero no me piden el índice. A mí me piden la longitud de onda. De acá voy a partir con otra fórmula, ¿sí? Que me va a permitir calcular un valor o un dato que me va a permitir utilizar para poder recién llegar a la longitud de onda. Entonces, vamos paso por paso, ¿bien? Entonces, primer paso ya está resuelto, el índice del medio B. La segunda parte sería el índice del medio B es igual a ¿qué? A la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio B en este caso, ¿bien? ¿Para qué yo necesito calcular la velocidad del medio? Vamos a verlo después. Entonces, miren, velocidad del medio pasa al otro lado multiplicando y el índice del medio B pasa al otro lado dividiendo. Quedando lo siguiente, me quedaría que C, que sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y el índice del medio B es lo que tenemos, 1,9284. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo dividido 1,9284. Entonces ustedes agarrarían eso y les tendría que dar lo siguiente. Miren acá. Agarran su calculadora y les va a dar la siguiente cuenta. Todo este valor numérico que está acá, todo tiene que ir en la calculadora o en la hoja que ustedes desarrollen. Por favor. ¿Sí? Todo el valor numérico que puse, la velocidad de la luz del medio, en B, tiene que ir todo esto. ¿Sí? Metros sobre segundo. Ojo con eso. Entonces me quedaría que la velocidad es 155.572.382,7 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Tiene que ir todo eso? Sí. Sigo. Entonces, ¿para qué necesita esta velocidad del medio? Ahora vamos al tercer paso. La velocidad del medio B me va a permitir calcular la longitud de onda por la frecuencia. La velocidad del medio es igual a longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia acá me da el ejercicio, 4 por 10 a la 15. La velocidad del medio B lo tenemos. Entonces puedo calcular
la longitud de onda. Reemplazo nada más. Me quedaría acá lo siguiente. Velocidad del índice del medio B, que es 155.572.382,7 metros sobre segundo, es igual a la longitud de onda por 4 por 10 a la 15 Hz. ¿Sí? Doy un dato pequeño, entonces ustedes agarran esto que está multiplicando y pasa al otro lado, que dividiendo. Ya está. Pasa dividiendo. Directamente la respuesta les va a dar en ¿qué? En metros. ¿Sí? Les tiene que dar esto. 3,889 por 10 a la menos 8 metros. Y acá voy a hacer una acotación. La pregunta sería, ¿por qué me dio en metros? ¿Cómo usted, profesor, sabe que es en metros? Bueno, Hertz es 1 dividido segundo. Entonces, metro sobre segundo dividido 1 sobre segundo les va a dar metro. Hagan la cuenta. ¿Sí? Ahora, la pregunta sería acá, a mí el ejercicio, la realidad en la respuesta, ¿sí?, de este parcial no me pide en metros, a mí me pide que en otras unidades. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente, la coma, si les doy un dato, la coma ustedes lo pueden correr uno a la derecha. Cuando ustedes hacen eso, este menos 8 se convierte en ¿qué? En menos 9, o con eso, ¿sí? Entonces, lo que pasaría acá sería lo siguiente. Miren acá. 38,89 por 10 a la menos 9. Ahora la pregunta, metros. Es la longitud de onda, en el caso B. Pero a mí no me pide esas unidades. A mí me pide otra unidad. ¿Por qué corrí la coma hacia la derecha? Porque 10 a la 9, ustedes deben saber lo que es mili, nano, micro y lo demás. 10 a la menos 9 es lo mismo decir micro. Entonces, esto se va a expresar de esta forma, como está. Perdón, nano. ¿Sí? Entonces, esto se va a expresar de lo siguiente. 38,89 nanómetros es la longitud de onda. ¿Sí? Y esto sería solamente luz.